Jesús es a quien buscas. Un programa producido por los pastores Josué y Analía Mendía, de la Iglesia Jesús, Rey de las Naciones. Jesús es a quien buscas. Dios te bendiga, te saluda el pastor Josué Mendía, contento, muy feliz de un nuevo día de vida, y no es poca cosa, la bendición de estar con vida, con salud y bajo la bendición del Señor. Y si esto fuera poco, poder compartir un mensaje de la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar un tema que le puse por título, persevera hasta el fin. Perseverar habla de continuar una labor, continuar una tarea. Perseverar habla de ser constante, de ser firme, de no abandonar una misión, un sueño, un objetivo, un ministerio. Por eso, en palabras del Señor Jesucristo, este tema de perseverar hasta el fin, hoy más que nunca se hace imprescindible. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, versículos 1 al número 14. Mateo 24, versículos 1 al 14, la palabra del Señor nos dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando hablamos del fin, más de una persona puede tomar diferentes tipos de actitudes, pensamientos, lógicas, filosofías. Algunos pueden llegar a burlarse. ¿Qué fin? ¿De qué fin están hablando? Personas pueden decir, este mundo no se va a acabar. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas predicciones se dieron? Que en el 2000 se termina el mundo, y que por esto y por aquello. Y el mundo sigue igual. Muchos pueden razonar de esta forma, pero los que amamos a Dios, los que leemos la palabra de Dios, debemos entender que todo lo que el Señor dijo se va a cumplir. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces no podemos minimizar absolutamente nada de lo que Dios ha dicho. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de considerar lo que Dios ha advertido. Y cuando Él habla del fin, es porque va a haber un fin. No llegó aún, pero estamos acercándonos día tras día. Los discípulos estaban junto al Señor cuando Él sale del templo, y quizás muy contentos, muy felices. Le dijeron, mira, Señor, el templo, observa, qué bendición, qué edificio. Y el Señor les da una palabra diciendo, ¿veis todo esto? Pues no va a quedar piedra sobre piedra.
Se va a acabar todo esto. Luego lo meditan los discípulos y ya en el Monte de los Olivos se atreven a preguntarle, Señor, ¿cómo es esto del fin del siglo? ¿Y qué señales podemos observar para saber en qué tiempo estamos viviendo? Lo primero que el Señor les dice es, mirad que nadie os engañe. Parece que lo que dijo el Señor hace más de 2000 años, hoy se hace más importante, más trascendente, más útil que nunca. Mirad que nadie os engañe. Muchas veces podemos ser presas de noticias. Hay noticias que son ciertas, otras no. Hay muchas noticias falsas. Hay mucha exageración en algunas noticias. Podemos esconder información dentro de ciertas noticias. Cuando hay muertes, unas pocas y en realidad fueron muchas. Cuando hubo un problema serio en una nación, esconder parte de las estadísticas. Hay noticias falsas, hay noticias negativas y realmente lo que debemos confiar son las buenas nuevas del Señor. Esa es la que nunca va a fallar. La noticia divina, la noticia de Dios, lo que Dios nos habla, lo que Dios dejó escrito en su palabra. Número 1, mirad que nadie os engañe. Recuerdan que el Señor dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos todas las cosas, incluida la verdad. Número 2, el Señor continúa hablando y diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Aquí tenemos un par de conceptos interesantísimos. El Señor dijo, van a venir muchos en mi nombre y lo hicieron y lo van a seguir haciendo. Personas que se atribuyen que son Dios. Algunos de ellos se atribuyen que son el Cristo, el nuevo Cristo, el Cristo de los últimos tiempos. Hay un solo Cristo. Hay uno solo. Pero muchos van a tratar de engañar a la gente. Y esta palabra es tremenda porque dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces tenemos que tener cuidado. Estamos en un tiempo donde más que nunca tenemos que depender del Señor. Estar más unidos con el Señor que nunca. Leer la palabra, orar, estar en un mismo sentir con el Señor, conectados. ¿Por qué? Porque muchas cosas están sucediendo, porque muchas noticias están llegando y porque más de uno se va a levantar, ya lo han hecho y lo seguirán haciendo, diciendo que son el enviado de Dios, el Cristo, hasta que llegue el anticristo, ¿sí? O sea que tenemos que estar en este sentido bien avisados y sobre todo preparados para lo que pueda seguir aconteciendo. Dice el tercer punto que quiero mencionar. El Señor hablaba y decía, y oiréis, cuidado con lo que estás oyendo, ¿sí? Oiréis de guerras y rumores de guerra. Eso está ocurriendo, no ahora en estos últimos días, sino que por mucho tiempo se oye de guerras y se oye de rumores de guerra. Y uno no sabe qué es cierto, si esa guerra es cierta o el rumor de la guerra es cierto, o puede ocurrir o puede no ocurrir. Oiréis de guerras y rumores de guerras. El Señor agrega, y se levantará nación contra nación. Aquí ya estamos mucho más específicamente acercándonos a una realidad tremenda, porque dice nación contra nación, no dijo algunas naciones. Luego agrega reino contra reino. Esto está hablando algo muy específico, como que naciones específicamente se van a enfrentar a naciones, reinos específicos se van a enfrentar a ciertos reinos. Y esto está ocurriendo proféticamente hablando, porque el Señor así lo está señalando. Luego, el Señor agrega algo que hoy nos toca más que nunca. El Señor dijo, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos en este momento, en el mes de marzo del 2020, marzo 2020. Yo acabo de cumplir el 9 de marzo mis primeros 61 años de vida. Pero este mes de marzo 2020 nos ha traído muchísimas noticias inesperadas, noticias angustiantes. ¿Por qué? Porque se ha producido y se ha decretado mundialmente hablando una pandemia. Y en mi razonamiento yo digo, aquí está,
El Señor lo dijo, Él aquí lo estaba profetizando. Él dijo, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando hay un terremoto en un lugar que no es el nuestro, cuando hay un tsunami en una tierra que no es la nuestra, cuando ocurre la erupción de un volcán, un deslave, un terremoto, un maremoto, pero no es donde nosotros estamos, no nos toca a nosotros. Muchas veces somos tan insensibles que lo que expresamos es, ver, a mí no me pasó nada. Es más, ni conozco a esa gente. Pero ¿qué está pasando con la pandemia que está azotando prácticamente al mundo entero? ¿Sí? En pocas horas atrás se determinó que todos los estados de la Unión, los 50 estados de la Unión, tienen personas infectadas con un virus que tiene un nombre ahora, pero luego van a venir otros. Algunos ya están, algunos no se han manifestado, algunos no los conocemos. Pero esto no es para que nos alarmemos, esto es para que estemos más cerca del Señor que nunca. Porque ahora no es cuestión de, esto ocurrió en otra tierra, ocurrió en otro continente, está pasando en otro país. Esto puede estar pasando en tu propia ciudad, en tu propio barrio, en tu propio lugar de trabajo, de estudio, en tu propio hogar, en tu propia casa. Esto nos tiene que llevar a concientizarnos de que más que nunca necesitamos estar bajo la protección del Señor. El Salmo 91, 911, 91.1, el 9:11, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que tomar esta palabra más que nunca. Habitar al abrigo del Altísimo es morar, es vivir, es estar en comunión estrecha con el Señor, al abrigo del Altísimo, cobijados de todo, cobijados del frío, cobijados de pestes, cobijados de virus y de tantas otras cosas que pueden pasar. El que habita al abrigo del Altísimo, mira el término que utiliza el salmista, el Altísimo, Dios, el que está por sobre todo y sobre todos. Si estás habitando al abrigo del Altísimo, estás absolutamente cubierto, estás protegido. Y luego la palabra dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. En varias versiones, especialmente la versión inglesa, utiliza el término descansará. Morará, descansará, bendito sea Cristo, a la sombra del Omnipotente. Y omnipotente sabemos que significa que todo lo puede. Por eso tenemos que estar más que nunca aferrados al Señor, más que nunca cerca del Señor, más que nunca compenetrados con Dios, con su palabra, orando, adorando, animándonos los unos a los otros, porque estamos en un tiempo donde toda la humanidad está siendo sacudida y quizás esto continúe, yo no puedo decir sí o no, quizás empeore mucho, no puedo afirmarlo hoy en día, pero sí puedo afirmar lo que la palabra de Dios nos dice. Y número uno, que nadie nos engañe, que vendrán muchos en su nombre, diciendo que son el Cristo, muchos se engañarán, que oiremos de guerra, rumores de guerras, se enfrentarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto será principio de dolores. Cuando alguien podría decir, estamos en el peor tiempo de todos, esto será principio de dolores. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Cuántas preguntas no tendrán respuesta aquí en esta tierra? Pero evidentemente nos hemos alejado de Dios. En general, cuanto más próspero es un territorio, un país, una nación, más suele alejarse de Dios. Más se cree que todo lo que tiene es por su sapiencia, por su trabajo, por su dinero, por su fortuna, por su inteligencia, por su capacidad. Olvidándose que Dios es el dador de la vida, olvidándose de que Dios es el que prospera, olvidándose que Dios es el que provee todas las cosas. ¿Qué haríamos si Dios dijera, hasta aquí llegaste, hijito, hijita, hasta aquí? Si Dios lo dijera, nadie podría contradecirle. Entonces es muy importante entender esto. Principio de dolores. Y me llama la atención, siguiendo adelante con lo que el Señor estaba profetizando, que muchos tropezarían, dice, y muchos tropezarán. Esto es para que más que nunca estemos firmes en el Señor. Esto es para que más que nunca estemos en oración, en comunión con Dios, animándonos los unos a los otros, bendiciéndonos, ayudándonos, porque estamos en un tiempo donde nos necesitamos todos
y todos necesitamos del Señor. Hoy en día una peste no está respetando ni a famosos, ni a personas adineradas, ni a estrellas, ni a celebridades. Cada día hay una noticia nueva de alguien muy conocido, de alguien muy afamado, que está con una infección, que está en tratamiento, que está aislado. Estamos en un tiempo donde Dios nos está diciendo, hijos, hijas, mi venida está pronta. Estas son señales antes del fin. ¿Lo van a entender o no lo van a entender? ¿Se están dando cuenta cómo el mundo se está como achicando en un sentido, como que la presión del mundo está sobre ustedes para que tomen una decisión? Y la decisión sea buscarme, amarme, seguirme, servirme. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y esto será principio de dolores. Muchos tropezarán. Agrega el Señor, muchos falsos profetas se levantarán. Y es cierto, se han levantado, se están levantando, y quizás lo sigan haciendo, muchos falsos profetas. A mí me llama la atención la cantidad de, yo diría, pseudo profetas que se han levantado. La cantidad de pseudo apóstoles que se han levantado. Creo que Dios dio dones y que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Claro que sí. Y conozco en estos 5 oficios ministeriales a grandes ministros, a grandes siervos, a grandes siervas del Señor, que cuentan con alguno de estos dones y oficios ministeriales o con varios de ellos. Pero también me he encontrado con mentirosos, también me he encontrado con falsos profetas, con falsos apóstoles. Entonces tenemos que tener cuidado. Es el Señor quien tiene la verdad. Es el Señor quien sabe todas las cosas. Respetémonos, respetemos la unción que está en los demás siervos y ministros, pero sobre todo respetemos al Señor, respetemos su palabra, respetemos que el Señor es el que constituye. Y cuidado cuando viene manipulación, alguien que dice tener un don y en realidad está manipulando a través de esa gracia a un pequeñito, a una pequeñita, a un hijo o a una hija del Señor. Esto es lo que dice la palabra. Muchos falsos profetas se levantarán. Y me preocupa lo que aquí el Señor está profetizando cuando dice, y engañarán a muchos. O sea, no solamente se levantan, sino que se levantan para engañar y muchos serán engañados. Si algo me termina de llamar la atención es al final de esta palabra profética, cuando el Señor dice en el versículo número 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en un tiempo donde el amor de muchos ya se está enfriando. Estamos en un tiempo donde nos sorprende cómo padres, algunos, han dejado de amar a sus hijos, cómo hijos han dejado de amar a sus padres, cómo siervos han dejado de amar a personas, a congregados, cómo siervos han dejado de amar a otros siervos, cómo el enemigo ha hecho para que haya una división, una separación. ¿Cuántos se creen que son los únicos? ¿Cuántos se creen que ellos tienen la sana doctrina y son los únicos que la tienen? Y no tienen amor. Pueden resucitar muertos centenares por día, pero eso no los va a hacer mejores, porque si no tienen amor, de nada sirve todo lo demás. Está escrito, está profetizado, está hablado, está enseñado, pero parece que muchos no lo están entendiendo. ¿Y qué quiero decir? Yo quiero decir que le digamos a Dios, Señor, no dejes que mi amor se enfríe. No dejes que mi amor hacia ti se enfríe. No dejes que mi amor hacia tu palabra se enfríe. No dejes que mi amor hacia tu obra se enfríe. Porque si no se enfría nuestro amor, entonces vamos a poder cobijar a muchos otros. Vamos a poder ayudar a muchos otros. Vamos a poder contagiar ese amor a los que lo están necesitando. Y terminando, la palabra con el título que les di, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es tiempo de perseverar. Este es tiempo de buscar al Señor. Este es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Y ser cada vez más creyentes en el Señor. No estar esperando, es que si yo tuviera finanzas, si yo tuviera dinero, si a mí me apoyaran más,
No, es tiempo de buscarlo al Señor porque tenemos el mayor respaldo y el respaldo más grande que tenemos es el Señor mismo. Si Él nos pone una visión y nosotros caminamos a esa misión, el Señor va a proveer todas y absolutamente todas las cosas que necesitemos. Es tiempo de activarnos, es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de orar, es tiempo de animarnos los unos a los otros. Dios va a poner los medios, Dios lo va a hacer. Yo soy testigo de que en tantos casos yo no necesité de dinero para poder viajar a ministrar a alguna nación. Yo no necesité dinero para hacer un programa de radio o un programa de televisión. Dios tocó a personas, Dios tocó corazones, Dios tocó siervos, Dios tocó ministros para poder hacerlo. Es simplemente poner todo el deseo, todas las ganas de servir al Señor. Este es el tiempo de perseverar y ayudar a que otros perseveren. No bajes los brazos. Yo no sé cómo estás, yo no sé cómo te encuentras. Si eres un siervo, si eres un ministro, un predicador, un maestro, no sé cómo estás. Pero sí te invito a que perseveres y que no luches solo, sino que te dejes ayudar, que te reúnas con consiervos, que te reúnan con otros varones, mujeres del Señor, para que juntos nos levantemos las manos y podamos perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ya me estaban dando ganas de predicar, pero tengo que hacer un llamamiento. Y el llamamiento es a esa persona que a lo mejor me estás viendo y tú no tienes a Cristo en tu corazón. Y tú dices, todo esto va a pasar. Me asusta lo que está diciendo. No es mi objetivo asustarte. Mi objetivo es decir lo que el Señor profetizó, que se ha empezado a cumplir y que se van a cumplir hasta la última palabra, la última letra. Y de que tú estés conociendo esto y tengas al Señor en tu vida más que nunca. Y perseveres hasta el fin para que puedas ser salvo. Y ese es el objetivo de esta palabra. Si estás allí y no tienes a Cristo en tu corazón, yo quiero que hagas una oración conmigo. Que repitas, Padre Celestial, escuché tu palabra y he entendido que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Y yo te necesito, mi vida te necesita, mi familia te necesita. Jesucristo, perdona todos mis pecados. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal, como mi Dios, como mi amigo. Y prometo seguirte desde hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero orar por ti. Quiero bendecirte. Quiero que cobres fuerza. Quiero que perseveres hasta el fin. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo bendigo a ese hombre, a esa mujer. Bendigo a ese matrimonio que ha estado viendo este programa. Bendigo a ese jovencito, a esa jovencita, a ese niño, a ese adulto, a ese anciano que están necesitados de ti. En el nombre que es sobre todo nombre. Padre, te pido que animes a quien me está mirando en este momento, que está con su cabeza por explotar, con pensamientos quizás de suicidio, con pensamientos de bajar los brazos. Tócale en el nombre de Cristo Jesús. Tócale ahora, que sienta tu amor, que sienta tu presencia, que sienta tu poder, que sienta que tú estás queriendo abrigarle. Tú, el Dios Altísimo, quieres abrigarle. Tú quieres cubrirle con tu sombra omnipotente a ese hombre, a esa mujer. Yo tomo autoridad y reprendo todo espíritu del diablo, espíritu de enfermedad, pestes, pestilencias. Todo tipo de ataques que vienen al cuerpo, a la mente, al espíritu, reprendo en el nombre de Cristo Jesús todas estas artimañas del enemigo. Deshago en el nombre de Cristo Jesús toda obra infructuosa de las tinieblas. Tomo autoridad de acuerdo a tu palabra, a tu Espíritu Santo, para orar y bendecir a ese hombre, a esa mujer, a quien me está viendo, a quien está necesitando nuevas fuerzas, a quien está necesitando que tú le visites, que tú le transformes, que tú le cambies. En el nombre de Cristo Jesús, te animo, varón, te animo, mujer, a que te tomes de la palabra de Dios más que nunca y que perseveres, porque el que persevera hasta el fin, ese o esa será salvo, será salva. Bendito sea Cristo Jesús. Lo pedí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, así sea. Eso es lo que significa amén. Así es, así sea, así será. Lo creemos, lo declaramos y entendemos de que la palabra de Dios se cumple. Hoy Dios nos trajo este mensaje, persevera hasta el fin. Nos mostró realidades que estamos viendo hoy en día, sí, minuto a minuto. Y nos hizo entender de alguna forma de que todo lo que está ocurriendo, ya Dios lo había hablado. Pero Dios no solamente habló todo lo malo que pueda estar ocurriendo en este tiempo. Catástrofes, pestes, crímenes, odios, guerras. Sino que Él siempre nos está dando la posibilidad de que nos acerquemos a Él,
que le busquemos a Él, que confiemos en Él por sobre todas las cosas. Y no te olvides, el Salmo 91 termina diciendo en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tómate de esta palabra, toma estas vitaminas, toma estos minerales divinos que te van a asistir, que te van a ayudar, que te van a fortalecer para que puedas seguir adelante con tu vida. ¿Sí? No se acaba el mundo hoy, pienso que no. Pero el día que se acabe, el día que llegue el fin, que te encuentre firme, que te encuentre con Cristo en tu vida, Cristo en tu corazón, Cristo en tu mente, Cristo en tu espíritu. Y si aquí dejas de estar, pues que pases a la vida eterna con el Señor. Como siempre suelo decir, puedes negarle o recibirle, mas nunca olvides la verdad. Jesús es a quien buscas. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.